Bueno, muy buenas noches, hermanos, a todos. Gracias a Dios por volver a verles. Pero habíamos dejado pendiente este capítulo que tiene que ver con la creación, con la que empezamos a ver el libro de Génesis. Si ustedes recuerdan, vimos el capítulo 1 y decíamos que el capítulo 1 tiene por propósito presentar a Dios como creador eterno. Creador eterno. No es un libro que dé explicaciones que a nosotros nos gustaría saber y a la ciencia le gustaría mucho más, pero Dios explica de una manera muy sencilla, tal vez escueta, cosas que darían para escribir bibliotecas enteras. Sin embargo, la palabra de Dios dice: en el principio Dios creó los cielos, la tierra, y después da un orden de cómo a lo largo de la semana fue creando las distintas cosas. Apareció la atmósfera, apareció la tierra. Dice que el agua produjo peces y aves. ¿Cómo? No sabemos. Dios sencillamente dice que el agua produjo aves y peces. Después dice que la tierra produjo toda especie de hierba verde y que también produjo animales. Bueno, no sabemos cómo. Miren, hermanos, particularmente decíamos el otro día, yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Y yo sé que muchos de ustedes también. ¿Por qué digo esto? Porque todas estas cosas a veces la ciencia las ridiculiza, dice que es un simplismo, dice que parece un cuento de chicos, pero yo les decía el otro día que no sé si nosotros podríamos entender cómo estas cosas fueron hechas. Por eso Dios, lejos de dar explicaciones, se presenta como creador eterno. Antes de Él no hubo Dios, la eternidad no tiene principios, son cosas que a nosotros nos cuesta mucho entender porque vivimos en el tiempo. Decíamos que lo de la ciencia siempre es muy relativo. La Biblia dice que Dios trastornó la sabiduría de este siglo y muchas veces la ciencia hace afirmaciones realmente fantásticas. Hay que tener más fe para ser ateo que para ser creyente. Yo cuando escucho las explicaciones de la ciencia realmente me resultan fantásticas, cómo se pasó del mineral al ser vivo. Ahí hay un abismo que no se puede explicar, como que la materia es eterna, la materia no es eterna, de algún lado salió, nosotros sabemos que salió de la palabra de Dios, energía que se convirtió en materia. ¿Cuál es el problema? La ciencia se desvincula de Dios en sus lugares de estudio y dice acá lo que no se mide, lo que no se palpa, no existe. Bueno, al no tener en cuenta el ser humano a Dios, la Biblia dice que Dios los entregó una mente reprobada. Por lo tanto, la ciencia, desde hace muchos siglos, hace afirmaciones que muchas veces son ridículas. Yo hablábamos el otro día, ¿no? Y recién en 1492 volvió Colón con las buenas noticias de que la Tierra era redonda. La palabra de Dios tiene 5 versículos distintos donde hace más de 3000 años dice que la Tierra era redonda, que no hacía falta el viaje de Colón. Lo que pasa es que no tuvieron en cuenta lo que Dios decía. ¿Qué hizo Colón? Comprobar lo que Dios había dicho 3000 años atrás. Dios se sienta sobre el círculo de la Tierra, Dios habla de la redondez de la Tierra. ¿Qué nos decía la ciencia también? Que la Tierra era plana y que estaba apoyada arriba de 2 elefantes o de una tortuga. Y quien contradijese eso, en ese momento, bueno, era un ignorante, no sabía nada. En realidad, la Tierra cuelga de la nada, así dice la palabra de Dios. Por lo tanto, hay indicios que Dios va dando a lo largo de su libro donde nos muestra su eterna sabiduría y poder, solamente que no ha querido dar explicaciones. Sencillamente así. Y como Dios es soberano, nosotros lo tomamos de esa manera, creemos su palabra, entendemos que el pozo es profundo, como dijo la mujer de Samaria, y que cuesta mucho llegar al fondo de las cosas. Por lo tanto, tomamos el relato como palabra de Dios y como cierta. Cierta es la palabra de Dios, lo comprueban muchos pasajes que, vuelvo a decir, hace 500 años se opinaba totalmente distinto, como que el sol giraba alrededor de la Tierra, y bueno, nosotros hoy sabemos que es la Tierra la que va girando alrededor del sol. Pero todas estas cosas las afirmaba la ciencia, así como nos dice hoy que este pedazo de hueso tiene 3.550.000 años. Bueno, entonces yo lo tomo de la misma manera, entiendo que son personas que le han dado la espalda a Dios, en vez de preguntarle se han puesto a investigar, a querer meter abajo de su microscopio, a querer meter en su cajita el universo
de Dios. Y si es posible, a Dios también. A Dios no se lo puede explicar, no se lo puede explicar. Y hay muchas cosas de nosotros que no podemos explicar también. Vamos a leer ahora el capítulo 2 y después hacer sencillamente algún comentario. Es un poco la ampliación de lo que dice el capítulo 1, solamente que va a agregar detalles y va a agregar un día más, que es el día de reposo. Dice capítulo 2, verso 1, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ella. Acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo y bendijo Dios al día séptimo, que es el sábado, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados en el día que Jehová Dios hizo las tierras y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, el nombre del otro es Gihón, el nombre del otro es Sidequel y el cuarto es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las habría de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta se será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Este es el relato un poco más ampliado del capítulo 1. Comienza diciendo que fueron acabados los cielos y la tierra, todo el ejército de ellos. Acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El reposo que se menciona acá no es el reposo de nuestro cansancio, ¿no? Cuando estamos muy cansados queremos reposar, queremos dormir. En realidad la palabra que se utiliza acá es que Dios contempló todo lo que él había hecho. Ese séptimo día no creó más absolutamente nada, la creación termina en el 6º día con el hombre, y en el 7º día lo que hizo es contemplar toda su creación y ver que era buena en gran manera. El día de reposo más tarde se va a incluir en el Decálogo, en los 10 mandamientos, para que los hombres observen el día de reposo. El pueblo judío observaba el día de reposo. No siempre, en algunos casos sí, en otros casos no. También Dios había instituido más tarde el reposo para la tierra. No se podía cosechar la tierra todos los años.
Se hacía durante 6 años y en el 7º año la tierra tenía que descansar. Lo que crecía, caía y de esa forma, entiendo, se abonaría la tierra. Sin embargo, por todos los 490 años que corrieron, esto nunca se observó y se sembró y se cosechó sin reposo para la tierra, lo cual no es bueno. Hermano, toda la provisión que Dios ha hecho es un recurso, los peces, las plantas, pero lo que estamos haciendo hoy no es consumirlo, es depredarlo, que es otra cosa. Se están depredando los mares. Y bueno, no importa, pero el problema es la codicia la que hace la depredación del recurso. Por eso es que hay carencia de muchas cosas, tenemos abundancia de basura. Se cree que en 30 años más, 40 años más, habrá tanto plástico como peces en el mar. Y así la tierra también queda arruinada por la permanente siembra y cosecha sin observar esto. Es muy llamativo que después de estos 490 años, cuando Dios llevó al pueblo cautivo, ¿cuánto duró el cautiverio? 70 años. Y allí la tierra reposó por los 70 años que ellos no le dieron reposo. Durante 70 años la tierra, Dios llevó su pueblo a otro lado, habrá sido sembrada y cosechada por unos pocos que quedaron ahí, pero la tierra reposó. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? Bueno, los cristianos no guardamos el día de reposo, no es una ordenanza que hoy esté para los cristianos. Es algo que Dios había observado para el pueblo de Israel. Ahora, es bueno que también nosotros tomemos un día para poder descansar y meditar, especialmente en la obra de Dios. No tenemos tiempo para mirar al cielo. Las sociedades que probaron trabajar de lunes a lunes para aumentar la productividad, lejos de aumentarla, disminuyó. Es como cuando la persona hace muchas horas extra. Habiendo yo trabajado en empresas, como otros, en relación de dependencia, una cosa es hacer 1 hora extra o 2, ya después de la 3.ª hora, de la 4.ª hora, ya la persona está cansada, no produce, se generan problemas en la producción. Para todo hay una medida, para todo hay un límite, para el trabajo del hombre también. Así que no digo que nosotros lo observemos como ley porque, vuelvo a decir, eso quedó abolido, no es un mandamiento para la iglesia. Pero hermano, no podemos vivir a la carrera y vivir a full, como se dice ahora. ¿Cómo estás? Estoy a full. Así la gente se estresa, así la gente se infarta, así un montón de cosas que no funcionan porque salen de lo que es el modelo de Dios. Algunos hermanos en el buen deseo han visto el día domingo como el día de reposo y le han dado la misma importancia. Y no la tiene, hermanos, son dos cosas distintas. El día de reposo es el día sábado y el primer día de la semana es el domingo en que el Señor resucitó, lo utilizamos para reunirnos, pero no le podemos dar esa fuerza de ley. Yo vuelvo a repetir, creo que lo han hecho desde un deseo sano, desde el temor de Dios, pero no, hermano, no se le ocurra lavar el auto un día domingo, no vaya al supermercado, nada, le querían equiparar al día sábado. Una cosa es el día sábado en la ley, otra cosa es el primer día de la semana, donde recordamos la resurrección del Señor. Es bueno que lo apartemos para reunirnos, es bueno que estemos con nuestra familia, que estemos tranquilos, que descansemos. Hermano, todas estas enfermedades del siglo nuevo son enfermedades que vienen por la falta de descanso. Con Laura estamos mirando una serie, de las pocas que se pueden ver, sobre unos episodios en la Casa Blanca. Digo, la gente debe vivir ahí adentro, porque son las 12 de la noche y todavía están trabajando y van y vienen, y la gente vive en los lugares de trabajo, no solamente ahí. Mirando televisión yo veo periodistas que están a la mañana, están a la tarde y están a la noche, y la gente debe tener la cama atrás de la escenografía, y duerme y va de vuelta. ¿Y qué es? Es la codicia por poder sumar horas de trabajo, que es dinero. Pero lo que pasa es que va deteriorando su salud. Y el dicho es viejo, porque pertenece a los viejos, y dice que gastó su salud por ganar dinero. Gastó su dinero por recuperar su salud. Y hoy sin dinero y sin salud lo llevan en un ataúd. Es una cosa así, ¿no? Gastó todo por ganar dinero. Su salud, la gente se enferma. Muchas enfermedades son producto de la sobrecarga de trabajo. ¿Qué pasa? Bueno, pues si no alcanza. Bueno, habrá que achicar los gatos, hermano. Vamos a la palabra de Dios. ¿Qué dice? Más vale un puño lleno con descanso que los dos con aflicción.
A todos nos gusta la vida moderna, lo que nos propone la vida moderna, pero la vida moderna propone un estilo de vida que es muy caro y que no podemos alcanzar. Entonces, 2 trabajos. En este retiro hablé con un muchacho que tenía 3 trabajos, obviamente que no eran de 8 horas, pero le dejaba escasas 5 o 6 horas para dormir y ya tenía que volver. Me dice, lo que pasa es que si no alcanza. Bueno, después charlando me di cuenta por qué no le alcanzaba por las cosas que compraba. Tenemos que contentarnos con lo que Dios nos da, dar el paso que podemos dar, dejar el tiempo para nuestra familia, que es necesario, primeramente el tiempo para Dios, para nuestra familia y para nuestro descanso. Hermano, vamos a enfermar. Este día de reposo, que vuelvo a decir, ha quedado entre las leyes del Antiguo Testamento, nos tiene que servir como enseñanza. No se puede explotar la tierra todos los años y no se puede estar a full, menos si somos del Señor. La gente está a full porque no tiene otra cosa que hacer. Y algunos no quieren volver a la casa. Yo cuando trabajaba en relación de dependencia, mucha gente se quedaba a hacer muchas horas extras, que, repito, no servían para nada. Pero en realidad, cuando yo les decía, ¿no querés volver a tu casa? No, la verdad que no, prefiero quedarme acá, algunas horas extras, algunos pesos más. Pero hermano, nuestra vida no es como la de ellos. Por lo tanto, seamos buenos administradores del tiempo que Dios nos da. Tengamos un tiempo para cada cosa y tengamos un tiempo para el reposo, las horas de sueño que hay que tener. ¿Significa un poco menos de plata? Seguro que sí, pero igual se vive. Igual se vive. Con los años que tengo, he vivido esta vida y otra vida donde las cosas eran mucho más simples, donde había mucho menos boletas con nuestro nombre, éramos felices con la luz, con el agua, no todos teníamos teléfono, no todos teníamos auto, no existía la medicina prepaga, íbamos al hospital Pirogano, bueno, un montón de cosas más. No digo que esté mal, digo que si para eso tengo que gastar mi salud, estamos en un problema, hermanos. Tenemos que revisar como buenos administradores de la gracia de Dios. Bueno, ¿cómo sigue esto? Dice que estos son los orígenes de la tierra, antes que Dios hiciese toda la hierba. Y en el verso 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Siempre me llama la atención que los días de creación comienzan diciendo, y dijo Dios, sea la luz. Automáticamente apareció luz que no era la luz del sol, era la luz de Dios, porque el sol fue creado en el 4º día. Lo que apareció fue luz de Dios. Después separó las aguas de las aguas, la atmósfera, las nubes se separaron, hay agua en el ambiente. Bueno, y así siempre se repite, y dijo Dios. Pero cuando llega la creación del hombre, no aparece el y dijo Dios, sino que aparece que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Posiblemente sus manos estuvieron en eso, en ese muñeco de tierra, que al soplar Dios el aliento de vida en su nariz fue un ser vivo. Bueno, volvemos al principio. Tenemos toneladas de libros de medicina que necesitan saber más de todo esto. Dios nos da más explicaciones. Hace 4 o 5 siglos atrás, cuando uno ve los tratamientos médicos, eran terribles, o lo curaban o lo mataban. Bueno, hoy la ciencia ha avanzado muchísimo, por la gracia de Dios tenemos anestesia, fue inventada hace unos 200 años, antes sencillamente se tomaba un poco de licor, se mordía un almohadón y le cortaban la pierna, directamente. Un día se descubrió por casualidad la penicilina, entonces la infección que estamos tratando ahora acá con Luquita, antes significaba la muerte porque no estaba la penicilina. Dios le ha dado cosas a la ciencia porque la Biblia dice que Dios vela por la ciencia. Y Dios ha dado, pero queda mucho más que quisiéramos saber. No podemos manejar todavía eficazmente el tema del cáncer. Todavía sigue siendo una materia que se complica, si bien algunos tienen buen tratamiento, hay otros que no. Seguramente en algún lugar, en alguna planta, Dios tiene reservado. Acá leímos que estaba el árbol de la vida. El árbol de la vida seguramente produció un fruto que a ellos le permitía la salud y la eternidad. 2 árboles, el de la vida, el de la ciencia del bien y del mal, que vieron el otro día. Después de esa caída que ustedes vieron el otro día, el árbol de la vida desapareció. ¿Dónde aparece de vuelta? En el último libro de la Biblia, en Apocalipsis. Allí aparece de vuelta el árbol de la vida, que da un fruto para salud de las naciones. Volvemos a lo mismo, hermano. ¿Cómo Dios hizo las neuronas? No sé.
¿Cómo Dios hizo la memoria? No sé. Bueno, no sabemos la mayoría de las cosas. Y la medicina hoy sigue haciendo los mismos esfuerzos que hace 4 o 5 siglos atrás. Tal vez, si el Señor no viene antes, tengamos la cura del cáncer o de algunas otras enfermedades que hoy son realmente muy complejas y llevan a la muerte. Por el momento Dios no dio esa salida. ¿Cómo se llamó este primer hombre? Adán. ¿Y qué significa Adán? Tierra. Tierra. Lo llamó Adán, tierra. Pero cuando Dios sopló el aliento de vida en su nariz, fue un ser viviente. Bueno, alguna vez le conté la historia, ¿no?, de aquel hermano que recorriendo un museo vio una mesa con 14 frascos y le dijeron, decía un cartel, esto es un ser humano. 14 frascos, los 14 elementos que tiene el cuerpo humano. Bien. Y este hermano decía, bueno, tómese todo el tiempo que usted quiera y con estos 14 frascos hágalo un ser humano. Bueno, es imposible. Igualmente, aunque se pudiera hacer, dice, sobre el final, ¿sabe lo que tendría en la mesa? Un cadáver. Falta el misterio de la vida. Es un misterio donde Dios sopló y el hombre fue un ser viviente. Cuesta mucho explicar la vida. ¿Cómo pasamos del mineral a la ameba o a esa forma mínima de vida? Hay un océano en el medio que solamente el aliento de Dios puede zanjar. ¿Cómo lo explica Dios? De esta manera. ¿Por qué? Porque no es un libro que da explicaciones, es un libro que hace afirmaciones, diciendo Dios creó el cielo y la tierra. Todo lo que le hay, te creó a vos y me creó a mí. Dios lo da por sentado y nada más. En estos primeros capítulos tropiezan los curiosos. Mucha gente se puso a leer la Biblia para defenestrarla. Cuando lee esto, no, esto no puede ser, lo tira. Hermano, hay muchísimas cosas que nosotros utilizamos, no sabemos cómo funcionan, sin embargo las utilizamos todos los días, como este casi misterio para muchos de nosotros de Internet. Que haya alguien que nos vincula a todos y nos comunicamos todos a la vez. ¿Saben dónde llega el cable de Internet? Acá, a las toninas. Sale del agua, entra a las toninas que están acá nomás, que puede decir son pocos kilómetros. Ahí entra un cable submarino que viene de otro continente. Por ese cable todos tenemos Internet. Por ese cable pasamos todo, chateamos, nos informamos todo. Por lo tanto, diríamos, como no lo entiendo, es imposible. Bueno, que yo no lo entienda, hermano, no significa que sea imposible. Por eso la ciencia haría bien en pegarse una ducha de humildad, iría mucho mejor. Los arqueólogos más fructíferos fueron los que consultaron la Biblia. Hay ciudades que no se encuentran, sin embargo, después de muchas excavaciones la encontraron y dice, la ciencia comprobó que la Biblia era verdad. Hermano, el Señor dijo, tu palabra es verdad. No hace falta que nadie compruebe absolutamente nada. Yo mencioné 4 ríos acá que salen de Edén. ¿Dónde está el Edén? Más o menos en Irak. Qué cosa paradójica, ¿no? Lo que fue alguna vez un vergel, una maravilla, ¿qué habrá sido esa hierba? ¿Qué habrá sido esa creación? Hoy es piedra. Si uno quiere ver aridez, tiene que mirar la tierra de Irak. Y ahí va a ver lo que el pecado hace en la vida de la tierra y lo que el pecado hace en la vida de un ser humano. Lo destroza por dentro y por fuera. Por lo tanto, Israel también, que fue la tierra que fluía leche y miel, hoy para tener algunos productos tuvo que recurrir al riego, dame la palabra, por aspersión. Llevar con una manguera, con un conducto. ¿Por qué? Porque no hay agua. Es árido, es una piedra. Irak, que es el lugar que geográficamente se lo entiende como la tierra de Edén, es eso. El lugar donde impactó primeramente el pecado, lo que dejó es una roca desnuda, no quedó vegetación, no quedó el árbol de la vida, no quedó la fruta buena para comer, no quedó absolutamente nada. Y repito, eso es lo que hace el pecado cuando entra en la vida de una persona, lo comienza a destruir. Cuando Dios le dijo a Adán que no comiese del árbol, porque el día que comiese se iba a morir, hay una versión de la Biblia, una traducción, dice, porque el día que de él comieses, muriendo, moriréis. Ahí Adán comenzó un proceso de muerte. Cuando Adán come junto con Eva la fruta, que no se sabe si era manzana, no cayó muerto automáticamente, pero murió espiritualmente, porque ese día Dios lo sacó del huerto del Edén.
Y estar muerto no significa estar adentro de un cajón, sino estar separado de Dios. Cuando Dios le dice a Adán, vas a morir, si yo te lo digo a vos o me lo decís a mí, pensamos, cementerio, ataúd. Para nosotros muerte es eso. ¿Qué pensás que pensó Adán? Que nunca vio un cementerio, que nunca vio un ataúd, que nunca vio nada. El día que de él comieres, de cierto te vas a morir. No tiene referencia, nosotros sí sabemos que la muerte, él no lo sabe. Y come así como su mujer. Sin embargo, no se caen muertos en ese momento, pero sí son separados de Dios. Me gusta mucho la poesía, a mí me gustan mucho las palabras. El himno 222, Tesoro Incomparable, si no me equivoco, dice, sin tu influencia santa, la vida es un morir. Gozar de tu presencia, eso solo es vivir. Aquellos que alguna vez vagamos sin Cristo y sin esperanza, podemos dar fe de lo que significa la presencia de Dios en nuestra vida. Es pasar de muerte a vida. Tener a Dios es tenerlo todo. No tener a Dios es un proceso que termina en la muerte. Muriendo, finalmente algún día lo sepultan. Adán lo sepultaron unos 800 años después. Adán vivió más de 800 años. Antes del diluvio la gente vivía siglos. Quien más vivió fue Matusalén, 969 años. Por lo tanto, eso también fue un cambio que se hizo. Ya no, los hombres dicen que el máximo son 120 años. Bueno, lo tomó, lo puso en el huerto, le dio la instrucción de lo que tenía que hacer. Ya leyeron ustedes el jueves pasado que no lo hizo. Se podía de todo. Le dijo, de todo árbol del huerto podés comer. ¿Qué sería, hermano, esa fruta? Hace unos años estuvo en Río Negro. Comió una manzana de Río Negro. Le puedo asegurar que la manzana que nosotros conocemos acá como manzana no tiene que ver con la manzana de Río Negro. Nada que ver. El pollo que nosotros comemos es blanco como la pared. El pollo que se come en el interior parece que tiene hepatitis, es amarillo. ¿Qué habrá sido la fruta del Edén? La maravilla. Bueno, pueden comer de todo, pero de este árbol, no. Ese árbol ponía a prueba la obediencia de Adán, de aquel que fue llamado tierra, y de su mujer. Bueno, la instrucción fue muy clara. Comienza Dios con un pensamiento, hermano, que llega hasta nuestros días. En el verso 18, después de haberlo puesto en Edén, dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y empezaron a desfilar los animales y dice que no se encontró ninguno que pudiese ser una ayuda idónea, un par para Adán. Eran animales. Adán era una persona que razonaba. Entonces allí viene el proyecto de tomar una costilla y hacerla mujer para Adán, la compañera, la ayuda idónea. Mis hermanos, la frase sigue hasta hoy. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué digo esto? Porque hoy se está poniendo de moda la soledad. Se pone de moda la soledad cuando se es joven. Total, están los amigos, está la salud, está todo por delante. ¿Cuál es el problema? Los frutos de esa soledad elegida cuando ya no es buscada. Bueno, el dicho dice así, la soledad es linda cuando se la busca y es muy fea cuando se la encuentra. Dios, que sea el creador, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Esto es un cambio de los últimos 50 años. Yo era jovencito, adolescente, y los chicos nos queríamos casar y las chicas se querían casar y se casaban muy jóvenes. Mis abuelos se casaron entre los 18 y 20 años y muchas personas, también hoy sigue pasando en el interior, pero hoy la tendencia es a estar solo y, si es posible, no tener hijos. Cada vez escucho más mujeres que dicen, yo no tengo instinto materno, no quiero tener hijos y quiero estar solo. Estoy muy bien con mi soledad, me encuentro muy bien. La Biblia dice lo contrario. No es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que el ser humano esté solo, porque se complementa en el hombre o en la mujer. Un hombre o una mujer es completo cuando ambos están juntos. Ahí es completo. Hombre y mujer somos totalmente distintos. No hay nada más distinto que un hombre y una mujer. Así hoy nos hablan de un tercer sexo, de una mistura.
que no es más que cosmética, porque no se puede cambiar el sexo, entonces se habla de género, el hombre siempre será hombre, la mujer siempre será mujer, vivo o muerto. Se podrá analizar el ADN, vamos a entender que es un hombre o que es una mujer. ¿Qué es el género? Algo que se inventó para este tercer sexo, supuestamente, que Dios no creó, sino la depravación de los seres humanos, que tiene un final muy triste también, porque se encuentra solo. El homosexual en los años avanzados de su vida muchas veces se encuentra solo, porque no forma familia, porque no tiene hijos, pero también se encuentra sola la gente que ha elegido en su juventud estar solo o sola, porque está el tiempo de los amigos, de estar con uno, de estar con otro, de estar con una, de estar con otro, solamente que eso se termina. Y es muy lindo envejecer en familia, pero muchos apostaron a la soledad. Y la soledad es linda cuando uno la busca, un ratito abajo del árbol, tomarse unos mates solo, leer la Biblia tranquilo, ¿no? Sin el teléfono, sin tantas cosas. Sí, hermano, pero después queremos volver al modelo de Dios. Entonces Dios, que sabe todas las cosas, no habiendo encontrado una ayuda idónea, dice que hizo caer un sueño profundo sobre Adán, primer anestesiado. Lo abrió y de la costilla hizo una mujer. Yo pregunto, ¿necesitaría Dios ADN? ¿Qué piensa? ¿Le sacó la costilla porque necesita ADN? No, hermano, no. La tomó del hombre. Y esto después se repite en el Nuevo Testamento. La mujer procede del hombre y en ese ciclo después el hombre procede de la mujer porque nace de mujer. Pero la primer mujer vino del hombre. Y el dicho es muy viejo, pero es muy lindo. Dice que la tomó del costado. No la tomó de los pies para que no la pisotee. Y no la tomó de la cabeza para que la mujer no pisotee al hombre. La tomó de la costilla, del costado. Y figuradamente, hermano, del costado abierto del Señor Jesús salimos todos nosotros. Cuando se fue a ver si el Señor ya había expirado o no, porque si no le iban a quebrar las piernas para acelerar el proceso de muerte, una lanza entró por debajo de la costilla, tal vez por la base de su corazón, y de esa sangre, querido mío, hemos salido todos nosotros, la esposa de Cristo. La iglesia es la esposa de Cristo. Entre todos nosotros formamos la esposa de Jesucristo. Y esta costilla era como una figura que fue la esposa de Adán, que fue Eva. Y él dijo, bueno, esto es hueso de mis huesos. Por eso después, más tarde, Corintio dice que el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Hay una matemática de Dios inversa. Hoy el egoísmo hace que yo me ame a mí mismo. El resultado es amar al otro. Porque en la medida que yo amo al otro, me estoy amando a mí mismo, porque estoy sembrando. Y hermano, cuando uno siembra amor y entrega, normalmente recoge lo que siembra. Entonces, ¿qué es lo que está sembrando hoy la sociedad egoísta en la que vivimos? Soledad y mucha tristeza. Alguna vez le comenté que algunos hermanos que construyen allá en Villa Pueyrredón están haciendo departamentos de 1 y como mucho 2 ambientes. No se hacen casas porque no hay a quien vendérsela, no hay familias, están desapareciendo. ¿Cuál es el negocio? Un ambiente o 2 ambientes. Por un tema de costo, ciertamente, y porque hay un montón de gente sola que utiliza 1 o 2 ambientes. Y el negocio del futuro es hacer monoambientes y geriátricos. Ya está. Porque los seres humanos hemos escogido la soledad para hacer lo que nos parece, todo eso funciona en la juventud, no funciona en la vejez. El Señor le dijo a Pedro, cuando seas viejo, otro te va a vestir y te va a llevar donde vos no quieras. Yo entiendo que no es garantía que por haber criado 11 hijos, como se dice muchas veces, los 11 cuiden a la madre. Puede ser, pero hermano, mire, es el modelo de Dios. En la mayoría de los casos esto funcionó. Jacob, el patriarca, cerró sus ojos en medio de su numerosa familia y el que le cerró los ojos fue José, aquel que padeció tanto. No, hermano, la familia es un invento de Dios. Hoy está siendo despreciada la familia y eso tiene un costo social que lamentablemente vamos a pagar. No es bueno que el hombre esté solo. Entonces hacia la mujer y establece esto que está en el verso 24. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre
se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hermanos míos amados, los cristianos formamos hogares. Los cristianos formamos hogares. Los cristianos formamos hogares. Esto tiene que entrar especialmente entre los más jóvenes. Decía Pablo, quiero que las viudas jóvenes se casen, que críen hijos, que gobiernen bien su casa. Este es el modelo de Dios, totalmente contrario a lo que se vive hoy. No es bueno que el hombre esté solo y los cristianos no seguimos la corriente de este mundo, formamos hogares. Cambió la meta social en los últimos 50 años. Lo dije varias veces, tal vez acá sepan perdonar. Cuando éramos jóvenes decíamos, vamos a formar un hogar. Nuestros padres nos decían, y teníamos el modelo de que ellos habían formado un hogar. Ya teníamos implícito los jóvenes que íbamos a formar un hogar. Y nos decían, trabajá o estudia, porque tenés que mantener tu casa. Y a la chica se le enseñaba todo lo que tenía que ver con la casa. Y bueno, pero lo importante es que la mira era formar un hogar. También hubo mujeres médicas hace muchos años y arquitectas también. No está el problema por ese lado. El problema está en que hoy la meta social no es formar un hogar, es la realización personal, que lo puedo llevar adelante en soledad. Y como mucho tener una mascota de la que tantas abundan. Nuestros jóvenes nacieron viendo el Pet Shop. El Pet Shop no existía, perdón. Acá tenemos, gente, no quiero tocar intereses que después me cuesten caro. No existía el Pet Shop, no, todo esto es de ahora porque la gente prefiere tener una mascota que lo maneja, para sus vacaciones lo deja en el pensionado y vive solo con su perrito, con su gato, con su lagarto, con lo que sea, pero no con una persona. Y no tiene hijos porque los hijos lo que traen son problemas, consumen el matrimonio, nos cambian la vida, consumen la economía, lloran cada 3 horas, hay que mandarlo al colegio, hay que educarlo y yo la quiero pasar bien, por lo tanto ni me voy a casar, ni voy a tener hijos, voy a vivir solo, voy a comer y a vivir porque mañana me voy a morir. Eso es lo que piensa la gente que no es del Señor. ¿Qué pensamos los cristianos? Lamentablemente muchas veces lo mismo. A veces he predicado en reuniones de solos y solas, como se les suele llamar a estos grupos de hermanos y hermanas que bueno, pasando ya los 30 o los 30 y pico, por algún motivo, no vamos a generalizar, pero por algún motivo no han formado el hogar. No, a todos los jóvenes, hermano mío, hermana mía, sos joven, orá que el Señor te dé formar un hogar. No entres en la corriente de este mundo, porque formar el hogar es la meta de Dios, aunque hoy la meta social sea la realización personal. Yo estoy casado con mi trabajo, no tengo tiempo para nada, yo me dedico a esto. No, hermano, hay que tener un trabajo para pagar los gastos y hay que casarse. Y si es posible en la juventud. Alguno dirá, pero ¿cómo voy a hacer? ¿No ves la inflación que hay? Un alquiler cuesta tanta plata, ¿cómo voy a hacer para conseguir? Las chicas dicen, ya no hay hombres, lo que hay es una manada de chicos tontos. Tienen razón. Bien. Y los chicos que dicen, yo me quiero divertir, yo no me voy a atar con una chica a los 20 años, antes me pongo un revólver en la cabeza, tengo el futuro por delante, y nos falta la mamá y el papá cristiano que dicen, sí, hijo, vos te tenés que divertir y tenés que viajar, vos te tenés que casar. A ver si te queda claro. Cásate. ¿Cómo voy a hacer? No es tu tema. El cómo es de Dios. La decisión de querer casarnos tiene que ser nuestra. Hermano, no sigas la corriente de este mundo. Te va a llevar a la soledad. Y es muy triste cuando la soledad nos encuentra. Es muy triste estar solo. Cuando yo reparaba televisores en domicilio, ahora ya no se pueden reparar por el formato que tienen, yo me daba cuenta cuando una persona vivía sola, porque desde que entraba hasta que me iba, me hablaba y no metía un bocadillo. Era la oportunidad de hablar. Hay gente que me dice, estoy solo, no tengo con quién hablar, le habla a la maceta. No tiene con quién hablar. Resultado de la soledad. Está bien, la soledad pudo haber venido por viudez, por muchos motivos, pero que no sea porque lo hemos buscado en un modelo egoísta, porque yo la quiero vivir, porque yo no me quiero perjudicar teniendo hijos. Hermano, bienaventurados los hijos habidos en la juventud,
por más que la sociedad perversa y egoísta en la que vivimos diga lo contrario. Yo le creo a Dios. Espero, hermano, que ustedes también. Y que estemos de acuerdo con Él. Y que las viudas jóvenes, si es posible, se casen. Sí, hermano, volver a casarse. A veces hablo con hermanos que han enviudado, o hermanas, y con culpa dicen, mirá, pues es que conozco una persona, parece que me van a confesar que mataron a alguien. Le digo, vamos a hacer una cosa, ¿conociste una persona que te parece que podés tener un segundo hogar? Sí, la verdad que sí, casate. Es del Señor, dice la Biblia, que se case con quien quiera, con tal que sea en el Señor. La persona viuda, que se case con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero hermano, a casarse. Los que quieran hacerlo por esta situación, a casarse. Los jóvenes a casarse. ¿Cómo voy a hacer para mantener mi casa? Dios va a proveer. Y si no lo creemos así, estamos tirando abajo un principio bíblico. Y estamos poniendo cadenas en la mano de Dios donde no se pueden poner cadenas. Dios es poderoso para que abunde en nosotros toda gracia. Esto no es para recitarlo, esto es para vivirlo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Sí, pero yo no me quiero comprometer, no quiero gastar la plata, tengo que ahorrar. ¿Cuánto me va a salir la familia? Hermano, apostá, en el buen sentido, elegí la familia. Y elegí tener hijos. Hoy las sociedades más avanzadas, ya lo comenté sí, acá el otro día, están eligiendo no tener hijos. Acá nosotros seguimos ese tipo de corrientes. ¿Cuál es el problema? Se hace muy difícil de sostener los sistemas jubilatorios. Países de viejos. Hermanos que han viajado. Me contaba uno que estuvo en Italia. Me dice, es muy común entrar a la iglesia de los hermanos, ver un montón de cabezas blancas. Me dice, y el joven era yo, tenía 55 años. Estaba de visita y tocaba el piano. ¿Qué futuro tiene esa iglesia? Ninguno. No tiene jóvenes, no tiene hijos, no tiene fuerza. Los jóvenes son las piernas de las iglesias. Los matrimonios somos la columna vertebral y el Señor es la cabeza. Pero tenemos que hacer el modelo de Dios. Tenemos que hacer el modelo de Jardín de Edén. No importa lo que digan por televisión. Hermano mío, una pequeña ampliación del misterio. Dice Pablo que cuando estemos con el Señor, conoceremos como fuimos conocidos. Entenderemos lo que hoy es imposible entender. Le pidieron al Señor que les hablase del cielo. Y el Señor le dijo, les explico las cosas terrenales y no las entienden. ¿Cómo van a entenderlas del cielo? Pablo fue arrebatado al tercer cielo, a la presencia de Dios, y dice, vi cosas que no son dadas a entender al hombre. No sabía si era en el cuerpo, si era fuera del cuerpo. Hay cosas extrañísimas. En la presencia de Dios hay criaturas con un montón de ojos. Nosotros usamos 2 por persona. Están llenos de ojos. Son maravillosos. Tiene otro concepto de la belleza. Bueno, hermano, algún día lo sabremos. Hoy tomamos la simpleza, dicho con todo respeto, del libro de Génesis. Dios creador, Dios eterno, de todas las cosas que hay, de tu vida, de la mía, Dios sustentador. El pecado hace de un vergel una piedra pelada como es Irak. ¿Cuánta guerra en Irak y en Irán? Irak es Babilonia, Irán es Persia, todo el tiempo, desde aquel entonces. Y nosotros, desde aquí, creemos la palabra de Dios. Yo le creo a Dios, elijo creer lo que Dios dice. Por más que la ciencia me diga lo contrario, yo le voy a recordar que hace sus antecesores 6 siglos nos afirmaban que estábamos arriba de 2 elefantes y que esto era una plancha. Por lo tanto, algún día sabremos más acerca de la creación de Dios. Señor les bendiga.